Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy noche de miércoles, mitad del mes de octubre? Saludos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y para los que han estado viniendo las últimas semanas, esta es la séptima enseñanza de un tema que hemos titulado Por la fe, que está basado en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y vamos en el versículo 21, que dice que por la fe, Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bastón. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, por la fe. Recuerda que también vimos que eh, ese versículo en la concordancia nos manda al capítulo 48 del Génesis. Y en el capítulo 48 del Génesis, lo que usted lee en 22 versículos, es la bendición de Jacob, que es Israel, a José y a sus hijos. Pero antes de bendecirlo, el capítulo 47 en la narración de Moisés en Génesis, nos dice que Jacob le hizo hacer un juramento a José. Y se acuerda que digo esta parte, ¿lo recuerdan? Esto lo digo un poquito. Que cuando ellos hacían un juramento y colocaban la mano debajo del muslo, esto tenía tres implicaciones. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces para poder tener un contexto de ese juramento con la mano bajo del muro, acompáñame a Génesis 24, es Abraham el que hace hacer un juramento ya a su criado, y versículo 1, Génesis 24, no lo tengo en la pantalla, así que si usted trajo Biblia, puede ser digital o a la antigua, así en papel como la tengo yo aquí. Génesis 24, 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová le había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, al criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Miren lo que le dice, pon tu mano debajo de mi muslo, cuando ellos lo ponían a jurar debajo del muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, ese de Isaac, ¿cierto? Mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás para mi hijo Isaac, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, bueno, ahí está toda la historia, pero el punto es ese. Ahora mire, acompaña el capítulo 47, ahí mismo en Génesis, pero el capítulo 47. Y aquí ya el que va a ser juramentar es Jacob, que es Israel, y va a hacer jurar a José. Génesis 47, versículo 27. ¿Está conmigo? Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en tierra de José, y tomaron posesión de ella, y aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vio Jacob en tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob y los años de su vida, ¿cuántos? 147 años. Y llegaron los días de Israel, dice Jacob, Israel es el mismo, ¿listo? Para morir. Y mandó llamar a José, su hijo, y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Mira el mismo juramento con la mano acá debajo del muslo. Debajo de mi muslo. Y harás conmigo misericordia y verdad. Y te ruego que no me entierres en Egipto. Él sabía por el Espíritu que ellos iban a salir de Egipto y salen como 400 años, un poco más después que llegaron, después que llegaron a Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel le dijo, júramelo. Y José juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, lo que quiero decir es que cuando el pueblo de Israel juraba los, eso lo hacían
generalmente los padres cuando eran muy viejos, los abuelos cuando eran muy viejos, y antes de morir, eso tenía tres implicaciones. Solo quiero que refresquemos eso en nuestra mente. Tres implicaciones tenía. Número uno, autoridad. ¿Listo? ¿Quiere leerlo aquí conmigo? Entonces, el inclinar el cuerpo para poner la mano debajo del muslo de la otra persona reconocía su autoridad y se ponía en una posición de sumisión. Entonces, lo primero que implica es autoridad. Recuerda que el capítulo 48 registra la bendición, pero antes de la bendición hubo un compromiso, un juramento. Lo segundo que implicaba ese juramento con la mano debajo del muslo es linaje. El muslo se considera el centro del poder vital y de la procreación. Al jurar bajo el muslo se invocaba la protección divina sobre el linaje. Si ven que siempre el pueblo judío, Abraham, Isaac, Jacob, José, siempre hablando de la descendencia, de las generaciones, del linaje. Y recuerden que eso tiene teológicamente un sentido muy profundo y el linaje es, a través de ese linaje viene Jesús. ¿Listo? ¿Todavía está conmigo? Tercera implicación de ese juramento, el legado. La mano debajo del muslo simbolizaba que sus descendientes recibirían el legado, es decir, que verían el cumplimiento de la promesa. Volvamos entonces a los textos que teníamos. Entonces dijimos, estamos en Hebreos 11:21, que es el que nos manda el capítulo 48, que no lo vamos a leer esta noche porque el tiempo no nos alcanza, son 22 versículos, pero que si usted no lo vio en el video pasado, está ahí colgado en el canal de YouTube y leímos todo el capítulo. ¿Listo? Lo que vamos a ver entonces es simplemente el verso 21 de Hebreos 11. ¿Quiere leerlo conmigo? Por la fe Jacob, ese es Israel, ¿cierto? Al morir, o mejor antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Recuerda que antes de bendecirlos, ¿qué hizo? Hizo que José le hiciera un juramento que no lo dejaría, no dejaría sus restos o no lo enterraría en Egipto. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerda que hablamos de la bendición de la familia en la relación entre los padres y los hijos, pero dentro del contexto de la vida cristiana? ¿Cuántos creen que la familia es una bendición? No es perfecta. O sea, no hay esposo perfecto, ni papá perfecto, ni esposa perfecta, ni hijos perfectos, ni abuelos perfectos. No hay familia perfecta, pero la familia es una bendición, ¿cierto? Es una bendición. Entonces, cuando hablamos de la bendición y la relación entre la familia, la relación entre padres e hijos, dentro de este contexto de una vida de fe, dentro del contexto cristiano. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, primero vamos a mirar los hijos. ¿Cuántos hijos vinieron hoy? Bueno, de pronto hay hijos por allá que están viendo. Nosotros también somos hijos, sino que ya estamos un poquitico más, tenemos más kilometraje, ¿sí o no? Pero seguimos siendo hijos. ¿Listo? Entonces, en relación con los hijos. Entonces, los hijos deben crecer, número uno, en un ambiente de sumisión, obediencia. ¿Se acuerdan que la primera implicación que hablamos fue la implicación de autoridad? Entonces, ¿qué es sumisión? Es la respuesta correcta a esa autoridad. ¿Qué implica qué? Obediencia. O sea, sumisión, respeto y obediencia. ¿Listo? Es la actitud correcta de un hijo. ¿Quiere leer conmigo? Efesios 6, versículo 1. ¿Qué dice el texto? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Entonces, hay tres fases en las cuales uno como hijo crece, y me meto en el papel de hijo en este momento, como hijo. Uno como hijo crece en tres fases. La primera fase se llama la fase de aprender la obediencia. La obediencia es algo que hay que enseñar, porque por naturaleza el hijo es desobediente. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio de la autoridad, el hijo debe someterse a la autoridad y aprender obediencia. ¿Listo? ¿Todavía están aquí? Lo lindo aquí en el contexto de la familia es que esa obediencia se le va a enseñar en amor. Dicho sea de paso, si el hijo no aprendió obediencia en la casa,
Afuera de la casa, cuando salga al mundo, le van a enseñar a obedecer. ¿Cómo enseña al mundo a obedecer? De formas traumáticas, a golpes, con violencia, hiriéndolo, con disparos. Las cárceles están llenas de hijos desobedientes. Los cementerios están llenos de hijos desobedientes que se fueron antes de tiempo. Entonces, ¿qué creen? ¿Que es mejor aprender la obediencia en la casa? ¿Con los papás? ¿En un contexto de cuidado? Sí, pero ¿qué necesita ese chino? Sumisión. Entender que sus padres son la autoridad que Dios le dio para su protección. ¿Listo? Sigamos. Esto como está corto el tiempo. El versículo donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, la segunda fase en la que el hijo crece es aprender a honrar. Entonces, cuando los niños son pequeños, lo que ellos deben tener es ¿qué? Obediencia. La honra es cuando ya son más grandes, porque la honra implica recursos. O sea, para decir que uno honra, se ha leído, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, la honra implica sustancia. 3 elementos: tiempo, talentos y tesoros. Es cuando ya uno es más grande y uno debe honrar a los padres. Esto generalmente sucede cuando ya los padres son mayores y uno es adulto y entonces uno los honra. Y uno los honra. ¿Listo? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La tercera fase está en el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La tercera fase es conocer su destino. Es conocer su destino. Entonces, si uno de pequeño es obediente, aprendió la obediencia, luego crece y decide honrar a los padres, es una decisión que se toma. Algunos hijos dicen, yo no honro a mi padre porque que mi padre no fue buen papá. Yo no honro a mi madre porque fue mala mamá. La Biblia no dice si era bueno o mal papá, o buena o mala mamá. Simplemente dice que los honre. ¿Quién es el beneficiado al honrarlos? Uno. Dice que los obedezca. ¿Quién es el beneficiado al obedecerlos? Uno. Entonces viene digamos, como el resultado, el fruto de haber crecido siendo obediente y haber decidido honrar, es que tendrá días largos sobre la tierra. Cuando usted lee Génesis, usted encuentra que esos hijos obedecieron a los padres y honraron a los padres, y usted encuentra que cuando fueron viejos, ¿cuántos años vivieron? Pues pasaron la línea de la máxima edad que una persona podía vivir. Máximo podía vivir 120 años. Estos vivieron como dice ahí que vivió Israel 147 años. Como dice que Abraham vivió 175 años. O sea, pasaron de sobra la línea de la máxima edad, pero le fue muy bien. O sea, tuvieron una vida larga, pero no una vida sufrida, porque una vida larga y con escasez debe ser complicada, ¿no? Una vida larga y con enfermedades. Listo, entonces eso es para los hijos. Ahora nos fuimos con los padres. Los padres, o en nuestra posición como padres, debemos tener una autoridad y un liderazgo. Mire el verso 4. Y vosotros padres, ¿qué dice? Léalo conmigo, por favor. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces los padres, esto es clave que nosotros como padres aprendemos. Aprender a ser un líder amoroso. Eso sí que es difícil. Eso, así como hijo, se tiene que aprender a obedecer. Como padre se tiene que aprender a liderar en amor. Porque venimos con una mente viciada donde pensamos que el líder es el que manda, el que impone todo, el que a la fuerza se hace respetar. No vimos eso de pronto en nuestras generaciones pasadas. A mí me respeta porque yo soy su papá, le volteo el mascadero. ¿No le pasaba eso? Y a muchos la llamaban Cindy, sin dientes, porque la tumbó todos. Y esa era la autoridad que se ejercía. Entonces eso se llama brutalidad. Se llama violencia. No, como padres necesitamos aprender a ser líderes en el amor de Dios. Líderes que enseñan con amor. Y si vemos otro texto, Colosenses 3:21 dice, padres, no desesperes a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces nuestra responsabilidad como padres es formar una generación que venga, que sea sana, una generación donde ese linaje pueda continuar,
Porque como dice un filósofo, no sé si es colombiano, nuestros hijos son la prolongación de la existencia. Un día nosotros nos vamos a morir. ¿Qué quedará en la tierra? Pues si tuvimos siquiera un hijito, va a quedar esa prolongación de la existencia. Y si lo enseñamos bien, posiblemente se tenga otros hijos que prolonguen la existencia, ¿sí? Entonces, ese es básicamente ese el orden en que habla de las relaciones en la familia. Miren lo que habla de los padres en autoridad. Y el ejemplo que coloca la escritura en Génesis capítulo 18, versículo 19 es Abraham. Miren lo que dice Dios de Abraham. Miren lo que dice Dios de Abraham. Lea conmigo lo que dice Dios de Abraham. Dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga Dios venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios sabía que Abraham iba a ejercer autoridad y que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a su casa después de él a seguir los mandamientos de Dios. O sea, a honrar a Dios. Es el mejor legado que uno le puede dejar a un hijo. No hay nada que se pueda comparar con eso. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que la autoridad del padre, cuando se ejerce en amor, forma el carácter en el hijo. La autoridad del padre, cuando se ejerce en amor, forma el carácter en el hijo. ¿Qué necesitamos nosotros para que nos vaya bien en la vida? Tener carácter. ¿Se acuerdan que dijimos que carácter no es lo mismo que carisma? Que hay gente muy carismática, con mucho, ¿cómo se llama eso? Con mucha habilidad para hacer cosas. ¿Sí? Ese es carisma, pero con poco carácter. ¿Se acuerda que hace 8 días dijimos que tu carisma te puede llevar tan alto donde tu carácter no te pueda sostener? Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene? Es el carácter. ¿Y de quién heredamos ese carácter? De los padres. ¿Y cómo le damos cuando el padre decide ejercer autoridad? ¿Sí? No dejemos que el niño haga lo que quiera por el libre desarrollo de la personalidad. No. La autoridad es usted, papá. Y usted decide qué hace el niño. ¿Todavía están aquí? Como padres, Dios nos ha delegado una autoridad y nos ha dado hijos. Y un día Él nos va a pedir cuentas de esos hijos que nos entregó y esa autoridad que nos delegó para cuidado de ellos. ¿Listo? Pero también hay otro ejemplo aquí como un padre y es el ejemplo por excelencia. Dios mismo en el Evangelio de Mateo, en capítulo 3, el versículo 17, está en el contexto del bautismo de Jesús. Y dice que cuando Jesús fue bautizado, dice, hubo una voz desde los cielos, era la voz de Dios Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que es un liderazgo en amor. Entonces, cuando observamos aquí la escritura, lo que vemos es que las palabras del Padre afirman la identidad del Hijo. Si son palabras de bendición. Pero ojo con esto, también las palabras mal dadas de un padre pueden destruir la identidad del hijo. O sea que depende cómo escoge usted las palabras que va a decir a sus hijos. ¿Sí? Si lee uno en la Biblia que dice, Dios me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Entonces Dios le da a uno la sabiduría para hablarle a los hijos. Tiene que hablarles con sabiduría. ¿Listo? Seguimos porque el tiempo en televisión es muy cortico y aquí se nos va rápido. El segundo elemento es la protección del linaje. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí? Lo que implicaba la bendición cuando se hacía después de un juramento es la protección del linaje. Volvamos a Génesis 48 y vemos ahí la bendición de Israel sobre José. Y bendijo a José diciendo, el Dios, miren cómo lo bendice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, miren otra vez, generaciones, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, hasta el día de hoy, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. En esa bendición, ¿cuántas generaciones habían? Una, Abraham.
el abuelo de Israel. 2, Isaac, el padre de Israel. 3, Israel, el padre de José. 4, José. 5, los hijos de José. 5 generaciones. ¿Sigue la bendición? Protección del linaje. Entonces siempre los padres bendecían a los hijos. Y note que no era tanto la mamá la que bendecía, sino el papá. No era tanto la mamá la que bendecía, sino el papá. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta siempre que uno debe bendecir a los hijos. Pero parte de bendecir a los hijos es enseñarles lo correcto. Parte de bendecir a los hijos es enseñarles obediencia, enseñarles honra, enseñarles respeto, enseñarles los principios que el hijo necesita para crecer. Ahora, cuando nosotros vemos la bendición paterna, transmite identidad y propósito. Israel le dice a José, no pensaba yo volverte a ver con mis ojos. Recuerden la historia de José cuando es vendido, desaparece, parece que lo habían matado, pero era mentira. Dice, no pensaba yo que mis ojos te volvieran a ver, pero ahora Dios me ha dado la gracia de ver a tus hijos. Y literalmente en esa bendición él los adopta como propios. El abuelo, era en este caso el abuelo, que era como su papá, ¿cierto? El papá del papá. ¿Listo? Entonces aquí también encontramos que las palabras pueden afirmar o distorsionar el futuro del hijo. ¿Sí? Esas palabras estaban escribiendo el futuro del hijo. Y el futuro que estaba escribiendo Israel para José era que no se iban a quedar siempre en Egipto, que iban a volver a su tierra y que en esa tierra iban a ser bendecidos y que en esa tierra iban a ser prosperados y que les iba a ir bien. No solamente era algo que simplemente estaba diciendo, sino estaba escribiendo el futuro de ellos con esas palabras. ¿Sí? Con esas palabras que le estaba diciendo. También el tercer elemento, para terminar así muy rápido, es el legado. La bendición del Padre trae legado a sus hijos. Génesis 48, 21. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero. ¿Cuántos saben que eso todos tenemos ahí? Un día que morirse, ¿cierto? Le dice, he aquí yo muero. Ya él sabía que estaba cerca. Parece que por su relación con Dios ellos hasta sabían cuándo iban a morir y qué era lo más importante hacer antes de morir. Le dice, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Le dijo, vea, la garantía no es que yo viva, la garantía es que Dios esté con ustedes. ¿Sí? Y le dice, además de la bendición, le había dado también algo de sustancia. Le dice, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea, aparte de la bendición en palabras, también le había dado una herencia material para que él tuviera una base también con que prosperar. Entonces, ese era parte del legado que le deja la bendición del Padre al Hijo. Número uno, una bendición espiritual. He aquí yo muero, pero la garantía es que Dios estará con ustedes, pero también quiero dejarle algo para que le vaya bien. No quiero que le toque tan duro como me tocó a mí. ¿Cuánto piensan que uno de padre siempre piensa eso? Que a mis hijos no les va a tocar tan duro como me tocó a mí. Uy, porque es que a mí sí me tocó más difícil, pero que a mis hijos les toque un poquito más suavecito el viaje. ¿Listo? El viaje. Entonces, hablando de legado, en ese legado algo importante que el padre deja es identidad. O sea, la identidad a un hijo se la da un padre. Por eso es que cuando los hijos crecen sin figura paterna, es difícil que ellos tengan identidad. Porque la identidad, sobre todo, la da el padre al hijo. Por eso el hijo necesita la figura paterna y la figura materna. Necesita los dos. ¿Listo? Miren lo que dice 1 Corintios 16, 13 y 14. Miren lo que le está diciendo. Le está dando aquí 5 consejos este padre al hijo. Le dice, vela, está firmes en la fe, portados varonilmente, esforzados, y le dice, y todas sus cosas sean hechas con amor. 5 consejos para el legado de la familia. Mire, ¿cuál es el primero? Velar. O sea que le está diciendo, ore.
Un consejo bueno para darle uno al hijo. Usted le dice a sus hijos que oren. ¿Usted sabe cuál es la mejor forma de decirle a sus hijos que oren? Que sus hijos lo vean orando. ¿Sí? Porque uno puede decirle todos los días, ore, 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 pero si no lo ven orando, nunca van a orar. Entonces, el primer consejo es, tenga una vida de oración. Segundo consejo, esté firme en la fe. No se mueva de la fe. Manténgase en fe. No pierda su fe. No negocie su fe. Porque la fe es un tesoro. El tercer consejo es, especial para esta temporada que nosotros estamos viviendo. Si es un varón, pórtese varonilmente. El problema que hoy tenemos es que tenemos mucho hombre afeminado y mucha mujer masculina. Es como el mundo al revés. Si es un hombre, porte varonilmente. ¿Sí? Sea masculino. Ser masculino no es malo. Porque ahorita con la mentalidad de las filosofías, ¿cómo se llama eso? Del feminismo y de todo el tema progre y toda la porquería de basura de la cultura LGBT, es malo ser macho. Pero la Biblia dice, Dios creó varón y hembra. Y Dios dice, pórtese varonilmente. O sea, no hay algo más bonito para una mujer que ver que el hombre sea masculino. Y no hay nada más hermoso para un hombre ver una mujer femenina, delicada. Y eso marca la diferencia entre el uno y el otro. No, pero usted imagine la mujer ver al marido, mi amor, ¿me prestas tus medias veladas? Yo creo que eso debe ser como maluco, ¿no? Pero usted, ¿qué le pasa? Porque ahorita con la locura de lo que estoy hablando de toda esa filosofía, que usted mira y usted dice, hola, ¿es verdad? Dice, no, es que yo soy un hombre, pero me autopercibo mujer, pero me gustan las mujeres. Y ella es una mujer que se autopercibe hombre, pero le gustan los hombres. Y usted dice, ¿pero esto qué es, hermano? Entonces es como una locura. Entonces, cuando usted mira, ese es un buen consejo. El siguiente consejo número 4 es, esfuércese. Hay gente que dice, no, pero el esfuerzo no es para la ley. No, en el Nuevo Testamento dice, esforzados en la gracia que dice Cristo Jesús. Así que el esfuerzo también es un consejo, que usted sea esforzado. No sea perezoso, flojo, debilucho, no, sea esforzado. Y el último consejo número 5, todas sus cosas sean hechas en amor. En otras palabras, la motivación para cualquier cosa que haga sea el amor. Y si la motivación no es el amor, mejor no haga eso. Porque todo lo que no proviene del amor es una mala motivación y porque la fe obra por el amor. Porque al fin y al cabo Dios es amor y lo que vino a traer a la tierra fue su amor. Y es su amor el que nos rescató y es su amor el que nos dio un propósito. ¿Amén? ¿Eso se llama qué? Identidad y legado. Eso lo transmite un padre, un hombre de fe. Y por último, mire lo que dice Proverbios, capítulo número 17, verso 6. Corona de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Así que entonces, los hijos ven el ejemplo y encuentran identidad en su padre. Pero los padres y los abuelos son honrados cuando ven que a sus hijos les va bien. ¿Usted ha visto un padre, un abuelo feliz hablando de sus hijos? Y mi hijo le va bien y hace esto, y mi hija hace esto, y mi nieto hace esto, y mi hijo le va bien y hace esto otro, y hace aquello. Mire, eso. Entonces, los hijos, ¿qué están observando en los padres? El ejemplo. Mire, ahí dice, corona de los viejos son los nietos. O sea, un abuelo feliz es un abuelo con sus nietos. Si usted es papá, nunca le niegue a su papá que sea feliz con sus hijos. Mis hijas desde toda la vida le han dicho a su abuelo, papá. Y un día la miraban y decían, ¿pero quién es el papá? Alguien vino, ¿pero quién es el papá? El señor tiene todos esos hijos, ¿de quién? Estas hijas también son de... no están acostumbrados a que porque ni que le dicen abuelo, le dicen papá. Y yo no tengo ningún problema con eso, pues él es el papá, sí, el papá de mi esposa, pues
es su papá. ¿Sí? Entonces, dice, corona, o sea, ¿qué es una corona? Es como un adorno de autoridad, que dice que es un rey. ¿Sí? Esos son los nietos. Pero también dice, y honra de los hijos sus padres. No hay nada más bonito que uno ya tenga cierta edad y uno todavía sepa que los padres viven, que viven juntos, que uno de pronto puede ir a visitarlos, que uno puede ir a saludarlos. Saludo a mis papás, el mes de septiembre pasado cumplieron 57 años de casados. Y viven juntos. Entonces, eso es lindo. Porque uno poderlos visitar, poder hablar con ellos, saber que están bien, eso es una bendición. Entonces, si ven la bendición de la familia, esa es la bendición de la familia. Eso es lo lindo de la familia. ¿Para qué es? Para disfrutarlo todos los días. Porque llegará el día en que se acabó. ¿Sí somos conscientes de eso? Llegará el día en que se acabó. Lo que pasa es que es tan linda la vida que a veces uno no se hace a la idea que un día tiene que acabarse y le parece que nunca se va a acabar. Y hasta se olvida de disfrutar. Pero la familia es para disfrutarla. ¿Creen que se puede disfrutar dentro del orden de Dios? Bajo una atmósfera de amor, de paz, de autoridad, de un liderazgo que Dios estableció. Yo creo que se puede hacer. Pero ¿de quién depende? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Ahora, hay familias que no tienen el papá porque el papá se fue. Sí, el papá de pronto no tenía a Cristo en su corazón, no tenía los principios, no tenía los valores, carecía de todo, porque el que no tiene a Cristo carece de todo, y el papá pues se fue. La Biblia dice que el que no, que dice que Dios es esposo de viudas y padre de huérfanos. Entonces, si ese es el caso de algunos, no sienta que no tiene identidad, afirme su identidad en el Señor. Afirme, Él es su papá. Y si usted es una mujer que no tiene esposo, Él es su esposo. Él es su proveedor. Él es el que le sustenta todo, ¿sí? Pero Dios establece entonces la familia como una bendición para que podamos disfrutarla cada día. Siendo conscientes que uno sabe qué día comienza, como cuando, ¿se ha visto cuando el niño nace? Y se tiene la fiesta y se organiza todo y se le organiza su cuarto y se le tiene todo al niño porque llegó el día del nacimiento de ese bebé, pero uno no sabe cuándo se acaba. Entonces a veces uno vive como si nunca tuviera que morirse y muere como si nunca hubiera vivido porque se le olvidó disfrutar de lo más importante que es la familia que Dios le ha dado. Entonces finalmente quiero terminar diciendo esto. Nuestro deber como padres, usted puede leerlo conmigo si es papá, si es mamá. Nuestro deber como padres es ejercer autoridad. Entonces el esposo, el padre ejerce autoridad y la madre da dirección. Hoy no hablamos de la madre por tiempo, pero la madre que da dirección. Entonces el padre ejerce autoridad, la madre da dirección en amor para levantar hijos para Dios en medio de una generación mala, pervertida, vuelta a nada, donde se cree que es mejor tener un perro que tener un hijo, porque a ese nivel hemos llegado. Mi hijo, no el perro. El peludo es mi hijo, el peludo es mi nieto, no. Son hijos, Dios quiere hijos. Y lo único que vamos a poder llevar al cielo, ¿saben qué es? Hijos. Dígale al que está a su lado, no está mal que quiera su perro, pero los perros no van al cielo. ¿Sí? No van a ir al cielo. ¿Qué va a poder llevar uno al cielo? Hijos, porque herencia del Señor son los hijos, cosa de alta estima, el fruto del vientre, son como flechas en manos del valiente, y la Escritura dice, bienaventurado el hombre que llenó su casa de ellos. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.